Qué bueno que está con nosotros hoy en este día. Le traigo buenas noticias de parte de Dios. Mi nombre es Seth Gutiérrez Maldonado. Bienvenido a este programa de Grupo Amor de México. Estamos con usted y es un privilegio para nosotros, para mí, para la organización. Hoy en este día yo le quiero hablar de una palabra que es bastante conocida, y no solamente conocida, sino usada por todos los hombres en el mundo. Y esta palabra existe desde el momento en que el hombre fue puesto sobre de esta tierra. Desde el día en que Dios creó al primer hombre, se suscitó en este mundo lo que esta palabra describe. La palabra es guerra, guerra. Desde un principio ha habido guerra, desde un principio ha habido una batalla. Y conocemos diferentes guerras, diferentes tipos de batallas. Y posiblemente una de las que más resaltan dentro de cada uno de nosotros sea la existencia de aquella guerra, la Segunda Guerra Mundial por los años 40, donde participaron muchas naciones, donde hubo conflictos entre ellas, una gran mortandad de hombres, de mujeres, de niños, gente inocente, destrucción de ciudades, de imperios, de campos agrícolas, bueno, una destrucción de todo. También una anterior a esta, por eso a esta se le llama la Segunda Guerra Mundial, pero en los años 1900 y tantos como el 13 hubo la Primera Guerra Mundial. Bien, entonces quizás lo que más viene a nuestra mente hablando de guerras, la guerra, la primera, la segunda, en el siglo XX. Pero hoy en nuestros días nosotros ya podemos escuchar por ahí voces que están hablando de una tercera guerra, la Tercera Guerra Mundial. Yo puedo considerar que si existiera esta, bueno, sería el acabose. Realmente vendrían tiempos muy difíciles. Pero le tengo buenas noticias. Aunque existiera una tercera guerra mundial, y la va a haber porque la Biblia nos describe características de ella, no todo vendrá a terminar allí, porque Dios tiene un plan precioso para esta tierra. Lo hemos estado viendo en otros estudios bíblicos que estamos transmitiendo por este canal. Pero hoy le quiero hablar un poquitito de guerras más estrechas, de guerras en las cuales a veces participamos y ni siquiera nos damos cuenta. Como por ejemplo, yo puedo hablarle bien de la guerra, es decir, entre las naciones, entre los pueblos, porque hay guerras entre los pueblos, hay guerra entre colonos, hay guerras en los sindicatos, sindicatos contra sindicatos, y a veces dentro de los mismos sindicatos podemos encontrar guerras. Y si estrechamos más el círculo, podemos también hablar de guerras en las familias. Familias que están en batalla, ya no hablar de una colonia, sino de una familia. Es decir, de los habitantes, de los que moran bajo un mismo techo. Hay guerra intensa. Bien, aparte de esto, vamos a acercar un poquito más el círculo. Hay guerra entre parejas. Entre personas que en un determinado día dijeron que se amaban y después de pasado un tiempo nos damos cuenta de que ya están en guerra esas dos personas, las cuales se habían jurado amor eterno. Y lógico, esto es muy desagradable. Por eso le estaba diciendo que a lo mejor estamos participando en una guerra y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero la razón de todas estas guerras, la Escritura nos habla los motivos. ¿Cuál es la base de los conflictos mundiales? ¿Cuál es la razón por la cual existen guerras entre las naciones, entre los pueblos, entre los sindicatos, en los hogares, entre personas, parejas? La razón de todo esto es que hay una guerra que pasa desapercibida para casi toda la mayoría de la humanidad. Y esta es una guerra espiritual. Esta guerra espiritual es la causante del resto de guerras. Ahora le voy a tratar de explicar por qué razón.
porque la Biblia nos tiene información y nosotros podemos sacar esa información para nuestra ayuda, para nuestro beneficio, para darnos cuenta si estamos participando en alguna, porque desgraciadamente las guerras traen muerte, traen destrozo, traen daño y a veces es irreparable. Pero mientras tenemos vida, tenemos la posibilidad de encontrar la respuesta y poder salir de estas batallas y de estas guerras. El fondo de todo esto es que hay guerra espiritual. Una guerra, fíjese bien, donde nos afecta para bien o para mal a todos. Para bien o para mal. ¿Por qué razón? Porque hay una guerra entre dos reinos. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y cada uno tiene sus representantes. Y cada uno de ellos tiene sus armas. Y vamos a tratar de analizar todo esto para que podamos ver cómo Dios ha provisto de una respuesta satisfactoria para todos nosotros, los humanos, los hombres. Ahora, en esta guerra espiritual, déjeme también decirle que afecta no solamente el reino de las personas, de los hombres, de las mujeres, aún afecta el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral. De ahí que nosotros podemos ver a nuestro alrededor, es decir, nuestro entorno se está dañando, se está lastimando, se está deteriorando a causa de esta guerra espiritual, de la cual hoy en este día yo quiero platicarles, como le he dicho, para poder sacar la información que viene de parte de Dios y poder nosotros salir de esa batalla y ayudar a los que están en ella para que también salgan y vean el gozo, para que vean el reino de Dios. Bien, mire, fíjese bien, se pelea por un botín, se pelea por un tesoro muy valioso, verdaderamente valioso. Es valioso el botín para el reino de la luz. Es de mucho valor para su comandante en jefe del reino de la luz. Pero para el comandante en jefe del reino de las tinieblas solamente es lo que él busca es vengarse. Lo que él busca es dañar. Porque su vida está llena de rencor, está lleno de odio. Y hay una razón por qué el comandante de las fuerzas de oscuridad o de tinieblas tiene este odio, tiene este rencor. La razón es porque él estaba considerando ser el brazo derecho de Dios. Pero un día se encontró maldad en su corazón y Dios tuvo que hacerlo a un lado. ¿Por qué? Porque Dios no tiene absolutamente nada de comunión con las cosas que no son buenas, agradables, perfectas. Y este ser creado se convirtió en un ser verdaderamente malvado, lleno de odio y de rencor, y es el jefe o el comandante en jefe de las fuerzas espirituales de maldad. Esta es una batalla espiritual muy real, aunque quizás podemos decir no la estamos viendo, pero estamos viendo sus consecuencias. Estamos nosotros notando las cosas que suceden a causa de esta guerra. Permítame unos minutos y vamos a continuar ahorita en la siguiente sección tratando de desgajar, tratando de analizar los puntos diferentes para tener un buen conocimiento de esto. Gracias, permítame. Qué bueno que esté en este día aquí con nosotros, viendo este programa presentado por Grupo Amor de Tecomán. Sería para nosotros un privilegio que nos acompañara todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones de donde estamos transmitiendo. Le damos gracias, continúe con nosotros. Bienvenido a este programa. Qué bueno que continúa aquí con nosotros. Estamos analizando la guerra espiritual. Estamos describiendo el comandante en jefe de la oscuridad y de las tinieblas, al enemigo, a Luzbel. Este personaje está buscando solamente dañar, perjudicar a aquel el cual él consideró que usurpó su lugar, es decir, el hombre,
es decir, las personas. ¿Sabe por qué? Porque Dios hizo al hombre a su imagen, a su semejanza. Y fuera del hombre, cualquier otra creación, cualquier otra criatura hecha por Dios no tiene su imagen. No tiene absolutamente nada de relación con la intimidad, con el poder, la gracia de Dios. Dios hizo al hombre a su imagen, a su semejanza. Y esto le dolió tanto a este comandante de oscuridad, que entonces busca dañar al objeto amado de Dios. El objeto amado de Dios es usted, soy yo, somos todas las personas. Mire, somos tan amados que Dios siempre ha buscado la manera de que estemos cerca de Él. Mas esto le trae todavía más amargura y más rencor a este ser creado caído de la gracia de Dios, porque se encontró en su corazón maldad y él no rectificó su camino, no pudo hacerlo. Ahora, ¿qué le quiero decir yo en este día? Le quiero decir que usted es el botín especial para este ser creado, pero también es algo precioso, lleno de poder para Dios, el que nos creó. Y ahí déjeme decirle que Dios le escogió a usted para que sea participante de las riquezas, de la gloria, para que usted sea participante de todo lo creado, porque Dios quiere que seamos sus herederos y coherederos con Cristo. Para ello necesitamos ser hijos de Dios, y para ser hijos de Dios necesitamos pedirle a Dios que venga a nuestra vida, que nos adopte como hijos suyos, y Él en su gracia y en su amor nos adopta, porque Él quiere tener una familia bonita, preciosa, la cual es compuesta por usted y todas las personas en el mundo, en cualquier parte que estén, de cualquier religión, de cualquier nacionalidad, color, características, que reconozcan a Jesucristo, su Hijo que murió en la cruz por nuestros pecados. Inmediatamente somos adoptados hijos suyos. Entonces, este poder espiritual de maldad quiere dañar y lastimarle a usted, a todos aquellos, porque Dios nos ama. ¿Cómo Él no puede tocar a Dios? Está buscando lastimarnos a nosotros. De ahí que hay una guerra espiritual. La guerra espiritual consiste en que Dios quiere guardarnos. Dios quiere protegernos de este tipo de acechanzas. Y de ahí que Dios envía a sus ejércitos para ello. Pero el hombre, la mujer, pasa desapercibida esta situación. Mire, la Escritura nos dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 40. Dice el Señor Jesucristo: porque el que no es conmigo, porque el que no es contra nosotros, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Quiero decirle que el hombre, la mujer, las personas que hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, tomamos parte en uno de estos dos ejércitos. Formamos parte del ejército de Dios o formamos parte del ejército de las tinieblas. Ahora, esto nos muestra una verdad que posiblemente esté oculto en la gran mayoría de las personas. De ahí los conflictos que hay entre los hombres, las guerras, las batallas. Mire, uno no puede estar en un lugar neutro. Vamos a analizar esto, vamos a tratar de verlo de una manera simplificada. Pensemos en dos grupos de personas, dos ejércitos o dos, ¿qué le diré? En fin, considérelo usted como mejor lo puede entender. Pero dos grupos de personas que se confrontan a sí mismos. Pensemos en un equipo de fútbol, de béisbol, de voleibol. Están en una batalla deportiva. Ahora, esta es una batalla espiritual de maldad donde los hombres tratan de dañarse a sí mismos. Bien, escúcheme bien, por favorcito.
Si alguno de nosotros, los hombres, dijéramos, yo ni con melón ni con sandía, yo estoy en un lugar neutro. Miren, les digo por medio de la escritura que el hombre no puede estar en un lugar neutro, o pertenece o participa en el ejército de las tinieblas o participa en el ejército de la luz. Y esto es consciente o inconscientemente para unos o para los otros. El ejército de Dios, compuesto por querubines, por arcángeles, por ángeles, por el hombre y la mujer que han recibido a Jesucristo como su Señor, tienen dirección de Dios, cómo deben de comportarse, cómo deben de enfrentar esta batalla. Algunos son conscientes de esto, los que ya están un poquito más maduros, los que ya han caminado y han estado estudiando las Sagradas Escrituras. Pero la gran mayoría de los que pertenecen al ejército de las tinieblas no están enterados de esto, de que tienen una batalla. Ellos posiblemente estén diciendo, fulano, sutano, me cae mal, por esto, por aquello. Pero hay una fuerza detrás de ellos que los impulsa o nos impulsa a hacer estas cosas incorrectas. Bien, uno no puede estar en un punto neutro en esta guerra, en esta batalla. No se puede estar. Entonces tenemos que considerar esto. Tenemos que considerarlo cada vez que nosotros estemos viendo, checando, analizando nuestras acciones. Ahora, el propósito de cada uno de estos ejércitos es restarle capacidad al otro. Como leímos aquí en Marcos capítulo 9, versículo 41, el Señor Jesucristo dice, porque el que no es contra nosotros es. Es decir, que si no estamos de parte del ejército de Dios, vamos a estar en contra del ejército de Dios. Está hablando de nosotros los hombres, de nosotros las personas. Y ahí, como le estaba diciendo en momentos atrás, a veces lo hacemos inconscientemente, no sabemos, ¿verdad?, contra quién estamos batallando. El Señor Jesucristo se los dijo muchas veces a las personas que le rodeaban, cuando querían golpearle, cuando querían despeñarle, cuando querían apedrearle, cuando querían matarlo. Él les preguntaba a las personas, ¿por qué razón quieren hacerme esto? ¿Qué mal he hecho? Pero las personas de su tiempo no se daban cuenta que el que los impulsaba a dañar, a lastimar, a aquel que vino a dar su vida por nosotros, aquel que sanaba, que curaba, que alimentaba, que hacía milagros y maravillas y prodigios. Imagínese usted al Rey de Gloria. Satanás usaba personas para dañarlo, para lastimarlo. Y hasta el final, usted se da cuenta como una gran cantidad de ellas gritaban, crucifícale, crucifícale, mátale, mátale. Le gritaban a Pilato. Bueno, nosotros tenemos aquí una batalla que tenemos que enfrentar. Y aquí en el libro de Efesios está claramente marcado, si usted me acompaña, porque tenemos que sacar la información de la Escritura. De otra manera estaremos bastante mal ilustrados y bastante mal informados. Mira aquí Efesios capítulo 6, versículo 12, está hablando Dios, escúcheme bien por favor, está hablando al ejército de Dios, al hombre, a los que ya han formado parte de su gran y precioso ejército. Ahora, ¿cómo lo hicieron estas personas? Lo hicieron diciéndole, Dios, yo quiero que perdones mis pecados. En ese momento pasamos a ser parte. La Biblia nos dice que somos sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz. La Biblia dice que todos los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Bien, mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 6, el versículo 12. Nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la información para el ejército de Dios. ¿Con quién está
peleando? ¿Contra quién debe de guerrear? Vamos a continuar en la siguiente sección y vamos a tratar de desglosar un poco más esto. Bienvenido. Qué bueno que continúa en este programa. Estamos checando en el libro de Efesios, en la Biblia, la Escritura, en el capítulo 6, el versículo 12. Aquí nosotros encontramos información que viene de parte del corazón de Dios. Información de la guerra, de la batalla, de cómo enfrentarla, de cómo hacerle frente al enemigo. Ahora, si somos bien sinceros y analizamos la Escritura, podemos ver cómo es el corazón de Dios. Podemos ver a través de esta palabra encontrada aquí en la Escritura cuál es el plan de Dios para su ejército, para su pueblo, no para los querubines, no para los ángeles, no para todo ejército espiritual del reino de la luz, ni tampoco es para el otro ejército, aunque sería muy bueno que lo conociera. Pero mire, aquí está hablándole, Dios está trayendo la información de a quién se le debe de hacer la guerra y a quién no se le debe de hacer la guerra. El libro de Efesios, donde estamos, aquí en el capítulo 6, el versículo 12, nos dice claramente, ¿verdad?, que nuestra guerra, nuestra batalla, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Ahora, si nosotros analizamos detenidamente qué es lo que tiene sangre y carne, bueno, Dios nos dice, contra ellos no es la lucha, contra ellos no es la batalla, contra ellos no es la guerra. Estamos hablando del ejército de Dios. Estamos hablando de la información que tiene que tener el ejército de Él, el ejército de la luz. Mire, porque cada uno de los que componemos este ejército hemos sido sacados del ejército del enemigo. La Escritura nos dice que hemos sido sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz. Entonces traemos información equivocada. Traemos un pensamiento que no es conforme al corazón de Dios. Así es que en el momento en que somos sacados del ejército de oscuridad y de tinieblas y somos trasladados al ejército de Dios, Dios nos trae esta información. Miren, la guerra, la lucha, la batalla no es contra sangre ni carne. Y bueno, usted y yo sabemos que nosotros las personas somos carne y sangre. También los seres creados por Dios, los animales. Contra ellos, de preferencia contra nosotros, los que tenemos carne y sangre, contra ellos no es la batalla contra la cual tiene que operar el ejército de Dios. Entonces, ¿a quién o contra quién tiene que ser? Nos dice que es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es decir, de esta forma de estilo de vida. Ya, luego nos agrega contra huestes espirituales de maldad. Está hablando de ejércitos espirituales. Los ejércitos espirituales de la potestad de las tinieblas, los gobernadores, como nos dice aquí la Escritura, los principados, ellos no tienen carne ni sangre, son espíritus. Espíritus creados en un determinado tiempo por Dios en la eternidad pasada, pero que un día se le revelaron a Él. Ellos tienen una batalla contra carne y sangre y motivan a su ejército, aquellos que todavía no pertenecen al ejército de Dios, a que batallen contra sangre y carne. Pero el ejército de Dios, dice Él, el Señor, que no debemos de guerrear contra carne y sangre, es decir, con nuestro o en contra de nuestro prójimo, sino todo lo contrario. Mire, aquí radica los dos principales mandamientos que un día el Señor Jesucristo les reveló a los suyos cuando estaban haciéndole ciertos comentarios, ¿no?, al respecto, que cuál era el más grande de los mandamientos.
El Señor Jesucristo lo recopiló en dos. Dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y dijo, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos la información de Dios. La información de Dios es que nuestra guerra, nuestra batalla no es contra carne ni contra sangre. No es contra nuestro prójimo, sino todo lo contrario. No es contra las personas que nos rodean, es contra potestades espirituales de maldad que están atrás de cada uno de nosotros, tratando de que peleemos, de que nos guerriemos, de que nos matemos unos a otros. Y déjeme decirle con toda sinceridad, ha sacado buena ventaja el enemigo a causa de que no hemos conocido las Escrituras. Creemos que es lo normal, pero venimos a ser, como quien dice, instrumentos de esas potestades espirituales de maldad que como nosotros no la vemos, pero podemos ver sus efectos y podemos ver la revelación que tenemos en la Escritura de ellos. Bueno, creemos que esto es normal, pero no es normal de ninguna manera. De ahí que el ejército de Dios recibe esta información que nuestra batalla no es contra estas potestades, no es contra la carne y sangre, sino contra potestades espirituales de maldad en las regiones celestes. Un ejército bien organizado, claro, con conflictos entre ellos, porque pues tienen odio, tienen rencor, tienen amargura, pero de una o de otra manera están tratando de destruir a la humanidad. Y ahí es el resultado de nuestras guerras, de nuestras batallas. Entre naciones, entre pueblos, entre personas, entre parejas. Ahora Dios nos está diciendo contra quién es nuestra batalla. Contra quién. Está bien clara la información. Ojalá y podamos guardarla en nuestra mente para que podamos nosotros, cada día que somos motivados a lastimar, a herir al prójimo, pues pongamos freno. Y podamos decir, yo no voy a ser un instrumento del ejército de oscuridad para dañar a mi prójimo, sino todo lo contrario. Pero déjeme decirle, esto es lo que tiene que pensar el ejército de Dios. Usted, yo, es decir, todos aquellos que hemos aclamado a Dios por el perdón. Y si usted está escuchando, viendo este programa, y usted no ha tenido una relación con Dios, es decir, no ha clamado a Él que le perdone sus pecados, puede hacerlo e inmediatamente es sacado de la oscuridad y trasladado espiritualmente al reino de Dios. Y ahí en ese momento Dios, por medio de su Espíritu Santo, le va a empezar a capacitar. Él le va a motivar a que lea la Escritura, para que conozca la verdad, para que usted sea libre en todo aquel tipo de pensamiento equivocado, información que recibimos de los diferentes medios de comunicación. Bien, el otro ejército, el de la oscuridad, el de las tinieblas, el que no es de Dios. Fíjese bien, por favor. Ignora lo anterior. ¿Qué es lo anterior? Ignora que la batalla no es contra carne y sangre, pero ellos son motivados a esto. Permítame tantito, por favor. Vamos a considerar unos avisos. Qué bueno que esté en este día aquí con nosotros, viendo este programa presentado por Grupo Amor de Tecomam. Sería para nosotros un privilegio que nos acompañara todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones de donde estamos transmitiendo. Le damos gracias. Continúe con nosotros. Bienvenido a este programa. Qué bueno que continúa. Estamos tratando de entender estas cosas espirituales. Es una buena información. Mire, es bien rico empezar a analizar todo lo que no vemos, pero que si la Biblia, la palabra de Dios, nos revela por medio del Espíritu Santo la batalla que hay atrás de nosotros, por decirlo así, que nuestros ojos, nuestros sentidos no la captan, a menos de que el Espíritu Santo nos ayude para ello, y Él quiere ayudarnos, y la mejor manera es que leamos la Escritura, la Biblia. Bien, entonces estamos viendo que el ejército de oscuridad y de tinieblas, el cual
forma parte toda persona que no ha sido redimida por la sangre de Jesucristo. No hay otra manera, es solamente la sangre de Jesucristo. Bueno, le oculta la información. Su comandante oculta la información a su ejército porque quiere mantenerles con una venda, que no puedan entender que Él está detrás de estas situaciones críticas y que está usando a los hombres para batallar, para guerrear, para matarse, para destruir, para robar. Mire, un día el Señor Jesucristo, cuando vinieron a Él otras personas, Él les reveló esto y lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 44. Dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Fíjese, aquí está la escritura. Yo solamente le leo lo que está en la Biblia. Les está hablando a aquellas personas que vinieron a Él a hacerle reclamos. Y Él tuvo que enfrentarles y tratar de ayudarles a que entendieran. Y les dice, ustedes son del diablo. Ustedes sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mire, esto cuando el Señor Jesucristo está hablando del diablo, que es padre de mentira, nos dice que allí en él se originó la mentira, es el padre de mentira. Por ejemplo, usted y yo podemos tener un hijo o varios hijos y ellos pueden decir, él es mi papá o ella es mi mamá. Somos quien lo creamos. Bueno, cuando aquí el Señor Jesucristo dice que el diablo es el padre de mentira, está diciendo, Él lo creó. El diablo creó la mentira. Él la formó, él fue el que inició esta situación. Y Jesús, el Señor, les está diciendo las características a estas personas del diablo. Les dice que Él es homicida, aquí lo encontramos. Nos dice que Él no ha permanecido en la verdad, que es un mentiroso y que es el padre de la mentira. ¿Quién? El diablo. Y el diablo siempre ha ocultado la verdad de los hombres, de las mujeres, en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Él no quiere que se conozca la verdad. Por eso desde el momento en que Cristo se encarnó a través de la Virgen María, Él quiso matarlo porque es un asesino. Usted conoce la historia y estamos viviendo en estos días con respecto, estamos casi acercándonos al tiempo en que festejamos el nacimiento del Señor Jesucristo. Bueno, el diablo quiso matarlo antes de que naciera y después de que nació. Usted conoce cómo usó a un hombre llamado Herodes, el rey Herodes. El rey Herodes fue un instrumento del padre de mentiras, porque pertenecía a su ejército, no había sido redimido, no había venido a Dios. Entonces lo usó para mandar este rey a soldados y a que mataran a todas las personas que vivían en esa ciudad. ¿Se acuerda usted? Lo hemos oído desde chicos, ¿verdad? Bueno, aquí encontramos nosotros las características del jefe, del comandante del ejército de las tinieblas. Hay una gran diferencia. Dios dice a su ejército, no golpeen, no lastimen a la gente, a las personas, a la humanidad, sino todo lo contrario. Ámenles, ayúdenles, respétenles. Pero el otro jefe, el jefe del otro ejército, él procura que matemos, que robemos, que destruyamos. Aquí está la escritura, aquí está la Biblia. Ella nos está hablando de esto, ¿no? Y mire el versículo 40. El versículo 40 aquí donde estamos nos dice, pero ahora procuran matarme a mí, hombre, que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Bueno, aquí estamos encontrando que el diablo ha venido a matar, a robar y a destruir. Y esto Él quiere que los súbditos de Él hagamos o hagan. Sí, lo tenemos aquí bien claro en la escritura. Dios nos ama y quiere que conozcamos la verdad, para que sepamos contra quién debe de ser nuestra batalla, nuestra guerra, contra potestades espirituales de maldad en las regiones celestes.
Voy a leerle otra escritura que creo que es muy importante, que es muy necesario que la analicemos. Dice aquí 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4. Está trayendo Dios más información a su ejército. Dice estas palabras: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Ahora está hablando de armas. Las armas de nosotros, los militares del ejército de Dios, ahora nos dice cómo no son nuestras armas. Dice que no son carnales. Ahora, si Él nos dice que no son carnales, la razón de esto es porque la batalla no es contra carne ni contra sangre. Si nuestra batalla, la batalla del ejército de Dios fuera contra carne y sangre, entonces pues Dios nos daría armas carnales. Estas armas carnales son las que usted y yo conocemos como un cuchillo, una espada, una pistola, un cuerno de chivo, no sé, ¿verdad? Estas son armas carnales. Pero aquí Dios nos dice que nuestras armas no son carnales. Porque no tenemos una guerra contra la carne, no tenemos una batalla contra las personas. Pero mire qué poderosas son. Son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las fortalezas de oscuridad, de tinieblas. Ahora tenemos que ver dónde están estas fortalezas. Porque estas armas son fuertes, son destructivas, pero destruyen, dañan, lastiman las huestes espirituales de maldad. Espíritus. Bueno, esos espíritus han hecho fortalezas. Fortalezas que las armas de Dios pueden destruirlas. No son carnales, vuelvo a decir. Mire, nos dice aquí que estas armas de Dios derriban argumentos. Usted y yo sabemos cuáles son los argumentos. Por ejemplo, alguien le pregunta: ¿por qué razón no viniste ayer a trabajar? Y esa persona puede sacar un argumento, puede ser cierto o puede ser mentira. Él puede decir: estuve enfermo, este es su argumento. Bueno, aquí nos está hablando que las armas que Dios nos ha dado destruye, ¿verdad? Derriba las fortalezas, es decir, los argumentos. Pero todos aquellos argumentos o información que están equivocados, que no vienen de Dios, que son mentiras, que son engaños. Esto es lo que dicen las Escrituras, que nuestros argumentos equivocados, falsos, las mentiras, pueden ser destruidos por medio de las armas que Dios nos ha dado. No son armas naturales, como le había dicho en un principio. Qué bueno que está con nosotros, qué bueno que ha estado este tiempo escuchando este mensaje. Le doy gracias a Dios, pido para que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, el suyo y el mío, y podamos ver esta verdad y podamos descubrir las armas que Dios nos ha dado para destruir estas fortalezas. Fortalezas que se han puesto aquí por medio de argumentos o mentiras o de engaños. Eso es lo que Dios quiere destruir con las armas. Y la Escritura nos dice cómo. Y en los próximos programas vamos a tratar de analizar un poquito más al respecto. Gracias, que Dios le bendiga. Le esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones donde estamos compartiendo esta enseñanza. Gracias.